versículo 1. Y leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Amén. Señor, gracias damos por tus palabras en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos pidiendo, Dios mío, que nos dirija, Padre amado, en lo que hemos de hablar en esta mañana, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Dios mío, en esta mañana, instruyéndonos, Dios mío, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, hay tambores de guerra en el mundo. Hay un conflicto en Medio Oriente que tiene al mundo entero en alerta, pues las aguas en esa parte de la tierra están muy agitadas y es un conflicto que involucra todas las naciones de una forma u otra. Son afectadas y perjudicadas por lo que está pasando en Oriente Medio. Y nos referimos pues a reciente ataque de Estados Unidos en conjunto de Israel a la nación de Irán, donde allí perdieron la vida, entre ellos el principal líder del mundo musulmán, podríamos decir que es el papa de los musulmanes. Amén. Ali ¿qué? Bueno, se me olvidó ahora esa parte del nombre. Gloria al Señor. El asunto es, mis amados, es que ese conflicto en Medio Oriente involucra automáticamente a todo el mundo musulmán por tratarse del papa de ellos. Es el papa del mundo musulmán. Y eso, mis amados, ha desatado un conflicto en toda la región, donde el mundo está dividido en dos bloques. Gloria al nombre del Señor. Ali como Jamanein, algo así. Sí, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, mis amados, indiscutiblemente, esa situación que se está generando, mis amados, debemos prestarle atención porque está presente en ese conflicto un acontecimiento profético que, lo querramos o no, lo tenemos en nuestras propias narices, lo cual podía desencadenar una guerra sin precedente a escala mundial que está profetizada en la Biblia, que es la batalla de Gog y Magog, lo cual culminaría, alabado sea el nombre de Dios, con la caída de algunas potencias, el surgimiento de otras potencias, y no se sabe cómo podrían terminar el asunto. Alabado sea Dios. Entonces yo quiero iniciar este tema en esta mañana
Primero, hablando un poco sobre la nación de Irán. La nación de Irán, mis amados, aparece muy temprano en la Biblia. La nación de Irán aparece con el nombre de Elán. Ella fue una de las naciones que conquistaron a Sodoma y a Gomorra en los días de Abraham, alabado sea el nombre de Dios para siempre, y que se llevaron cautivos a Lot, el sobrino de Abraham, cuando derrotaron a las 5 naciones que estaban, entre las cuales estaban incluidas Sodoma y Gomorra. Vinieron 4, atacaron y derrotaron por completo esas 5 naciones, gloria al nombre del Señor, y se llevaron cautivo al sobrino de Abraham, a Lot. Entonces, cuando Abraham se levanta con 380 hombres y atacó a esas 4 naciones, a esos 4 ejércitos, entre esos ejércitos ya ahí estaba presente Elán. Irán. Sí, en ese momento se llamaba Elán. Sí. Luego, esta nación recibió el nombre de Persia. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta la década de los 30 del siglo pasado, que recibió el nombre de Irán. Entonces vemos que esa nación, incluso cuando dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, hablando de Ciro mi ungido, Ciro era un islamita, persa o iraní, aquel que dio la orden para libertar a los hijos de Israel. Es decir, que entre Israel e Irán ha habido todo el tiempo un roce tanto positivo como negativo, porque donde estuvo Israel cautivo después que salieron de Babilonia, Babilonia se llevó a Israel cautivo. Sí. Entonces, cuando Persia conquista a Babilonia, se llevó a los judíos cautivos entonces de aquel lado del Éufrates hacia Irán, que es la antigua Persia. Y allí fue que tuvo el profeta Daniel aquellas maravillosas visiones y profecías. Incluso el profeta Daniel murió en Irán, y su sepulcro posiblemente todavía esté en Irán, del profeta Daniel. Alabado sea Dios. Lo que quiero decir con esto, mis amados, es que ha habido un roce muy fuerte. Allí fue que tuvo la reina Esther, sí, del pueblo judío, y todos aquellos escenarios se dieron en Irán. Amén. Entonces, ha habido una mezcla positiva en ocasiones y negativa en otras ocasiones, momentos de paz y de unión entre ellos y momentos de discordias entre ellos, gloria al nombre del Señor, pero de alguna manera siempre ha habido ese roce entre lo que es Irán e Israel. Sin embargo, después de que los reyes de Persia, gloria al Señor, en los días de Daniel, proclamaran al Dios del cielo como su Dios, en los días de Daniel, que hubieron varios escenarios, alabado sea el nombre del Señor, en los cuales fue proclamado el Dios del cielo como el Dios de Israel, echando a correr el tiempo, alabado sea Dios, esto cambió. Amén. Y vemos que al llegar a la actualidad, el Dios que abrazó Irán es el Dios de los musulmanes, el Dios Alá. Gloria al nombre de Dios para siempre, que es el Dios que predomina en el mundo musulmán. Entonces, el ayatolá que fue eliminado recientemente, el domingo pasado, el sábado pasado, siendo ese líder principal, alabado sea Dios, y estando ubicado en Irán, entonces se ha dado este fenómeno, se ha dado esta situación, alabado sea Dios, de esta crisis. Es una crisis que tiene varias esferas. ¿Por qué? Porque aunque es una crisis que gira en torno a posiblemente una guerra,
el mundo ha visto esto como algo positivo. Incluso un sector del mismo Irán, no se quiere la muerte de nadie, sí, pero el mismo Irán tiene un sector muy masivo que querían que esto aconteciera. No sé si ustedes recuerdan que en enero pasado hubieron protestas, hubieron marchas en Irán, alabado sea el nombre del Señor, donde el pueblo estaba tirado a la calle y la gente estaba protestando contra el régimen del ayatolá, gloria al nombre del Señor. Así que Irán estaba esperando esto también. Irán estaba más o menos en una condición parecida a la de Venezuela. Amén. Que el pueblo estaba secuestrado, o sea, por una tiranía. Ese ayatolá, según se dice, era un hombre que encarcelaba a la persona y que asesinaba masivamente a sus opositores y mantenía un régimen y un control totalitario, alabado sea el nombre de Dios, de represión. ¿Entiendes? Entonces Irán, igual que Venezuela, que incluso Nicolás Maduro y él eran socios, claro, eran comparsa, porque una de las fuerzas que tenía Nicolás Maduro era Irán, y eso es otro tema también para evaluar. ¿Por qué? Porque los países que tienen ese sistema, alabado sea el nombre de Dios, autoritario, de dictadura, como estaba en Venezuela, cayó Nicolás Maduro, entonces ahora cayó el comparsa de él, gloria al nombre del Señor, el ayatolá en Irán. Pero en el mismo sistema también está Cuba. O sea, Cuba debe, me parece que Cuba es el próximo paso. Está temblando. Sí, el próximo paso, porque todos los países y los regímenes que están girando en esa dirección, alabado sea el nombre de Dios, que han girado por décadas en esa dirección, están siendo completamente derrocados y algunos eliminados. Entonces, mis amados, esta situación que se está dando ahí en Medio Oriente es conflictiva por la razón de que el Irán, o el líder principal, Jamenei, el ayatolá, era un financiador del grupo Hezbollah. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué es el grupo Hezbollah? Es un grupo terrorista perteneciente a la nación del Líbano. El Líbano, precisamente de donde es el presidente de la República Dominicana, sí, que es libanés. El grupo Hezbollah pertenece a esa nación. Entonces, ¿quiénes son el grupo Hezbollah? Es un grupo terrorista, así como Hamas, que eran financiados y que eran el brazo derecho de Irán. ¿Entiendes? Y ya se habla de que el grupo Hezbollah está amenazando a Israel. Y ya creo que anoche veía algunos videos, no sé hasta dónde son ciertos, que ya Hezbollah está lanzando misiles hacia Israel. Pero entonces Israel dice que si Hezbollah ataca, entonces ellos van a desencadenar contra el Líbano una escalada sin precedente. Está diciendo Israel. Entonces Israel viene siendo la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el responsable del ataque a Irán, pero combinado con pero que entonces Israel es el socio, sí, de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces lo que ellos no puedan lanzar a Estados Unidos se lo van a lanzar a Israel. Claro. Entonces Israel está en el centro de todos esos países árabes que son sus enemigos, alabado sea Dios, y todos tienen el enfoque y una palabra dulce para Irán, la palabra más dulce de Irán, del pueblo iraní, es: vamos a lanzar un ataque contra Israel que lo vamos a borrar de la faz de la tierra. Exacto. Ese ha sido su oráculo más importante, alabado sea Dios. Su sueño, borrar a Israel completamente de la faz de la tierra, es lo que ellos dicen. Gloria al nombre de Dios para siempre en esta hora. Entonces, de esa manera, mis amados, así están las aguas de Cardeada. Amén. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la profecía bíblica, alabado sea el nombre del Señor, nos vamos a dar cuenta de varios fenómenos que tienen que ocurrir, que tienen que suceder. Escuche bien, ni va a ser eliminado Irán, según la profecía,
ni va a ser eliminado Israel. Escuche bien esto. Ni va a ser en esta batalla eliminado Irán, ni va a ser eliminado Israel. ¿Por qué? Porque ambas naciones aparecen en la batalla de Gog y Magog, que es Ezequiel 38. Entre las naciones que vienen contra Israel, que Dios interviene milagrosamente, que ahí es cuando Irán va a ser destruido realmente. Sí. Pero es en la batalla de Gog y Magog. Y está profetizado, alabado sea el nombre de Dios, que Gog, que es una nación, fíjese que ahí no aparece Occidente, no aparece en los países europeos, al menos literalmente, sino que los países que toman fuerza en esa batalla en los últimos tiempos son los países orientales y del norte. ¿Entiende? Es decir, Rusia, porque dice que Gog viene de los confines del norte, y en esa posición geográficamente se encuentra Rusia. Puede ser Rusia, puede ser Ucrania, pero es un país que está en los confines del norte. Y dice que él viene como una gran tempestad, y con él vienen Cus, Luz, vienen Gomer, la casa de Togarma, y entre ellos menciona a Persia. Viene también, que es el actual Irán. Entonces, entre ese conglomerado de naciones que vienen para atacar a Israel, también menciona a Irán. Por eso sustentamos que el conflicto entre Israel e Irán no va a pasar ahora, alabado sea el nombre del Señor, pero eso no quiere decir que no sigan enfrentados. Sí, van a seguir enfrentados, gloria al nombre del Señor, pero en ese momento vienen ese conjunto de naciones donde Dios milagrosamente va a intervenir por Israel y lo va a destruir a todo. Esa es la batalla de Gog y Magog. Entonces eso es en el sentido de Irán. Irán no va a ser destruido ahora mismo, sino que se va a restablecer, se va a fortalecer, pero no va a haber paz entre Irán e Israel. Ya eso no va a existir, como lo hubo en los días de cuando era Persia. El rey Asuero era un iraní que estaba a favor de Israel, ¿entiendes? Que era el esposo de la reina Esther. ¿Entiendes? O sea, fíjese qué vínculo tan estrecho existe entre Israel, o ha existido a lo largo de los tiempos, entre Israel. O sea, que hay un remanente ahí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y una influencia muy fuerte histórica del pueblo judío hacia el pueblo iraní. Históricamente, los escritos tienen que mencionar a Israel obligatoriamente en la historia pasada. Bendito sea Dios. Ahora, con relación a Israel, a veces las personas se preguntan y dicen, pero ¿estará Dios? Bueno, anoche ya se abordó aquí ese punto, en lo que está pasando allí. Fíjese bien, mire, cuando nosotros observamos las Escrituras, vamos a encontrar que hay un castigo de Dios para Israel y un castigo de Dios para las naciones. El castigo de Dios para Israel ya pasó. Cuando Israel por sus pecados fue sacado de su tierra por 2000 años. 2000 años. Culminando esto con la angustia de Jacob, que los teólogos dicen que todavía no ha pasado la angustia de Jacob. Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde fueron perseguidos los judíos por toda la tierra. Y Adolfo Hitler, aquel tirano alemán, mató de más de 6 millones de judíos. Esa fue la angustia de Jacob. Alabado sea Dios. Entonces, la angustia de Jacob, gloria al Señor, culminó en el 1948, cuando el 14 de mayo se subió la bandera y se leyó la proclama, alabado sea el nombre de Dios, de que Israel volvería a ser una nación libre e independiente. Después de 2000 años. Entonces, el castigo sobre Israel ya pasó. Amén. El castigo de Israel ya pasó. Por eso en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30, hay algunos versos que dicen que cuando llegara el tiempo de su restauración, Dios lo iba a recoger de entre los pueblos, después de darle su azote, y lo iba a levantar en su tierra, y nunca más pasaría incircunciso por ellos. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que ha ocurrido realmente con Israel.
O sea, ¿qué es lo que está pasando con Israel? Lo primero que queremos señalar es que esto no va a tener nada que ver o no tiene nada que ver con la salvación de Israel. Sí. Es un problema de tipo físico. Amén, no espiritual, en ese sentido. Es decir, así como Dios se levantó a Babilonia, a Egipto, a Persia y a cada una de estas naciones que tuvieron su gloria en su momento, y como ha sido levantado en los Estados Unidos de Norteamérica, así la profecía dice que en los últimos tiempos Dios levantaría a Israel otra vez y que la pondría como cabeza de las naciones. Entonces, a partir de 1948, Israel, que el 14 de mayo fue proclamada su independencia, pero para que se cumpla la profecía, el 15 de mayo vinieron 4 naciones contra Israel, países árabes con armamento equipado, moderno en ese tiempo. Israel tenía un solo día como nación independiente. Un pueblo que acababa de llegar de entre los pueblos y que había sido mermado, donde le asesinaron más de 6 millones de judíos. Y vinieron 4 naciones contra ellos sin tener un ejército organizado. Y las 4 naciones no pudieron vencer a Israel. ¿Por qué? Porque está escrito: nunca más pasaría sobre ti incircunciso. O sea, ya su castigo fue dado como nación. Dios levanta a la nación y ya dice: más nadie jamás te podrá hacer enfrente. Nunca más pasaría incircunciso por tu tierra. Entonces, en el 1953 vino otra guerra que vinieron 5 naciones contra Israel. ¿Y cuál fue el resultado? Israel venció las 5 naciones. 1967, la guerra de los 6 días, donde encabezado por Egipto, alabado sea el nombre del Señor, y aquel líder musulmán, el presidente de Egipto, llamado Gamal Nasser, alabado sea el nombre de Dios, levantó el mundo musulmán contra Israel para borrarlo de sobre la faz de la tierra. Y en esa batalla se levantó Egipto, Jordania, Siria, el Líbano, ¿y cuál más? No recuerdo cuál más. E Irak. Irak también. 5 naciones vinieron en el 1967 contra Israel para borrar a Israel. Toda esa batalla siempre era para borrar a Israel de sobre la faz de la tierra. ¿Quién usted cree que venció? Israel, una pequeña nación indefensa en medio de todas esas naciones que le rodeaban, y atacaron a Israel, y a fin de cuentas terminó venciendo a Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo: nunca más pasará incircunciso sobre ti. Y entonces, en el pasaje que leímos del profeta Zacarías, capítulo 12, donde nos dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, o sea, oiga la firma del texto, y funda la tierra, o sea, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén, eso es ahora, por copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá. Ven, o sea, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Eso se está cumpliendo literalmente, porque recientemente, mis amados, Israel ha tenido guerra con la Franja de Gaza, con el Líbano, con Siria, con Irán, con Arabia, con Egipto, con todos los pueblos de alrededor, como dice aquí. Dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, o sea, todos los pueblos, una piedra pesada. Todos los que se la carguen, o sea, que vengan a cargársela, serán despedazados. Fíjese cuál es la sentencia: todos los que se la carguen serán despedazados. Dice: bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Ven, o sea,
Fíjese que las naciones se han juntado contra Israel. Sí. Realmente se ha cumplido esa profecía. Pero dice bien. Sí, pero dice entonces, serán despedazados. Serán despedazados. O sea, ya ahí tenemos la conclusión de todo el que se levante con Israel. Por eso le decía que en la guerra de los 6 días del 1967, Israel, mis amados, agarró todas esas naciones que vinieron juntas, amados. Y primero enfrentó a Egipto. Después atacó a Jordania. Pero era guerra en todos los frentes. Porque si usted observa en el mapa, Egipto queda hacia el sur. Jordania queda y Arabia quedan en el este. Entonces, Irak queda, bueno, en el nordeste. Pero en el norte, entonces está Siria y el Líbano. Y en el occidente, entonces está la Franja de Gaza. O sea que Israel estaba rodeado por toda parte de enemigos. Por toda parte. Sí. Y vienen todos esos ejércitos de frente a invadir a Israel para destruirla. Israel entonces, lo primero fue que destruyó el ejército egipcio. Lo destruyó. Destruyó la fuerza aérea, le destruyó todos los aeropuertos y acabó con Egipto. Y ahí se fue haciéndole frente. Eso era como la batalla de Goliat y David. Sí. Más o menos, alabado sea el nombre del Señor. Pero ya en el 1973 vino la guerra de los tanques. Creo que le llamaron también la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur. Esta guerra de los tanques, en el 1973, mis amados, según relata la historia, vinieron también 4 naciones contra Israel. 4 naciones. Ahí estaba Egipto, el Líbano, Siria y creo que Jordania otra vez. Vinieron estas 4 naciones contra Israel en la guerra de los tanques. Y esperaron el día de reposo en que el pueblo de Israel está en el ayuno. Y se prepararon con los tanques de guerra para destruir a Israel completamente. Y entonces, mis amados, era una batalla 7 tanques a 1 contra Israel. Los tanques de los enemigos eran sofisticados y modernos. Y los que tenía Israel eran anticuados y obsoletos. Aparte de eso, no estaban listos, equipados, porque ellos no estaban esperando guerra ese día. Se tomaban 8 horas para equipar los tanques y ya los enemigos estaban ahí. Los tanques enemigos podían combatir en la noche porque tenían ya en 1973 los rayos, creo que se llaman ultravioleta, sí, que en la oscuridad podían ubicar donde había un tanque enemigo, sí, y atacarlo. Israel no tenía nada de eso. ¿Y quién venció? 7 tanques a 1. Israel. Entonces, fíjese que como dice la profecía, alabado sea el nombre del Señor, todas las naciones que se han levantado contra Israel han sido todo ejecutado. Pero, aclaro esto, eso no tiene que ver con salvación, porque ahí mismo dice también, hay un versículo que dice que la 2/3 parte de Israel se perderá, dice, la 2/3 parte, y que tan solamente 1/3 parte se salvará y Dios lo pasará por el fuego. Es decir, que esa 1/3 parte se va a convertir y va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Sí. ¿Entiendes? Lo que trato de decir, mis amados, es que esto no tiene nada que ver con salvación. Amén. Lo que está pasando ahora en la actualidad, gloria al Señor, no tiene nada en lo absoluto que ver con salvación. Sin embargo, hay una promesa. Sí. Y esa promesa que está escrita ahí es que nadie le va a poder hacer el frente. Gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces, ese conflicto, bueno, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, pero hay un momento en la batalla de Gog y Magog que dice que Israel se encuentra habitando solo en medio de la tierra. Y si está solo, sí, es porque ya Estados Unidos no está presente. No tiene ayuda ya. Ya no tiene ayuda. Entonces ahí entramos en otro tema
Alabado sea Dios. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Porque realmente Estados Unidos lo que está haciendo ahora a favor de Israel es algo que parece ser que en un momento determinado o Estados Unidos le va a dar la espalda o Estados Unidos va a ser atacado. Fíjense que Estados Unidos hasta la actualidad nunca ha recibido un ataque militar en su territorio, nunca ha recibido guerra. Pero según dice el libro del profeta Isaías, capítulo 18, donde dice ahí, alabado sea el nombre de Dios, ay de la nación que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía. Vamos allá, Isaías capítulo 18, para que observemos lo que ocurre proféticamente con la nación de Estados Unidos. Yo diría lo que usted lo vaya ahí, que son eventos los cuales tienen que acontecer, ¿me entiende, varón? Sí, exactamente. Porque, usted se fija que dice la Biblia que cuando Dios habló de Darío el Grande, sí, dice que era el que iba a conquistar todas las naciones, varón, y así mismo se cumplió como estaba establecido, que dice que él alcanzó y conquistó todas las naciones entonces, y después él mismo fue que se enfermó y se murió. O sea, pero logró lo que Dios dijo, sí, que tenía que cumplirse de él. O sea, que lo que está aconteciendo no es meramente casualidad, sino que Dios está permitiendo cuantas cosas para que se cumpla lo que hay un mapa está establecido. Sí, hay un mapa, hay un bosquejo, sí, hay una película que ya fue filmada y solamente ahora se está corriendo el guión, pero ya la película fue filmada. Sí. Entonces, mis amados, con relación a Estados Unidos, en la batalla de Gog y Magog, que es una batalla final, nosotros notamos que dice que Israel se encuentra, que habita solo en medio de la tierra. Entonces ahí no aparece Estados Unidos para ayudarle. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Otro detalle es que en la batalla de Gog y Magog, cuando le hacen frente a Israel, no aparece Estados Unidos como su ayudador. No aparece. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿hay alguna sentencia sobre los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, lo primero es, mis amados, que tiene que surgir el gobierno del anticristo. Y cuando habla de en los últimos tiempos, alabado sea el nombre de Dios, no señala a Occidente, es decir, a Estados Unidos de Norteamérica, como la potencia en la cual se va a sentar el anticristo. No lo señala, sino que señala a Oriente, señala a Gog y Magog, como los países que se van a fortalecer y que van a estar en la hegemonía de la geopolítica mundial en los últimos tiempos. Es Oriente y el norte, es decir, los países que están alrededor de Rusia y los países de Oriente como China, Japón, ¿entiende? Porque dice que una de las copas cae en el río Éufrates para que se sequen las aguas y estén preparados para los reyes del Oriente. Sí. O sea, fíjese que todos aparecen claramente en la profecía bíblica, los reyes del Oriente, alabado sea el nombre de Dios, pero los de Occidente no aparecen. No están ahí, gloria al nombre de Jesús. Entonces, esto nos lleva a entender y a hacer el análisis. ¿Qué va a ocurrir entonces con los Estados Unidos, que no aparece en el fin como la hegemonía mundial? ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad, Estados Unidos de Norteamérica es la principal potencia, sí, aunque ya con cierta decadencia, porque hay un combate entre Estados Unidos y China por ese dominio, Estados Unidos y Rusia. Entonces, Estados Unidos, supongamos, tiene alrededor de 5.000, casi 6.000 bombas atómicas, es decir, ojivas. Pero Rusia tiene más de 6.000. Y después le sigue China. Y ahí la India. Creo que Pakistán, Israel, Francia y algunos de esos países, el Reino Unido, que tienen esos armamentos nucleares con el cual pueden destruir el planeta varias veces. ¿Entiendes? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hay un combate por el control mundial. Sí. Y hay un forcejeo por quién se va a quedar con la manzana.
Ahora Estados Unidos está manteniendo su hegemonía, porque lo que está haciendo Estados Unidos en la actualidad a escala mundial, este tema tiene que ver con la geopolítica. Sí. Y tiene que ver, no es que estamos metidos en política, sino porque es lo que es una enseñanza bíblica. Sí, sí. En ese sentido. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, supongamos, Estados Unidos arresta a Maduro, al mundo le gustó. ¿Ve? Estados Unidos, pues, eliminó un narco. Un narco en México. En México, al mundo le agradó esto. Sí. ¿Ve? Estados Unidos mandó unos barcos y lo puso ahora frente a Haití. Exacto. ¿Entiendes? El mundo esto le está gustando. Entonces, Estados Unidos ahora ejecuta la cabeza de Irán. El coronel que mató en el 2019 fue de 20. Donald Trump no fue el coronel. Un general Soleimani. Un general Soleimani. Sí, iraní fue. Y fue el mismo Donald Trump. El mismo Trump fue. El mismo Trump. Entonces, fíjense que al mundo le está gustando esto. Y esto está llevando a los Estados Unidos de América a una altura de aceptación por las ejecuciones que está haciendo a escala mundial. O sea, está sometiendo los regímenes, sí. Está sometiendo gobierno, está sometiendo los poderes del narco y todo lo que tiene que ver con lo que trae problemas en el mundo. Y eso está siendo bien visto por el mundo. Y aparentemente, esto indica que Estados Unidos se queda ahí arriba, pero que la profecía dice que no. Y prepara la plataforma para el anticristo. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que surgir la plataforma del anticristo, que no es Estados Unidos de Norteamérica. No. O sea, el anticristo no es Donald Trump. No. El anticristo no es un presidente norteamericano. El anticristo no estará sentado en los Estados Unidos de Norteamérica, porque, repito, la profecía hace referencia a los reyes de Oriente, sí. Oriente Medio, el norte de Israel. O sea, se centra en los últimos tiempos el poder en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, sí. Etcétera. Alabado sea el nombre de Dios. Incluso que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ve que todo está gira en torno al Medio Oriente. Alabado sea el Señor. Entonces la pregunta que nos hacemos en este día es: ¿qué va a pasar con Estados Unidos de Norteamérica? O sea, ¿qué vaticina la Biblia? Mire, en el libro del profeta Isaías, capítulo 18, hay una profecía que el encabezado dice: profecía sobre Etiopía. Lo primero es que ahí, aunque el encabezado dice profecía sobre Etiopía, no se trata de Etiopía. O sea, el texto está correcto, pero el encabezado es incorrecto. Si usted observa, la profecía sobre Etiopía se encuentra en el capítulo 20 de Isaías, es que habla sobre Etiopía. Entonces, ¿qué dice profecía sobre Etiopía? Pero no es Etiopía. Y paso a explicar por qué. Dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas. Es una nación alta que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. O sea, está diciendo una nación que está tras los ríos de Etiopía. No puede ser Etiopía. Sino tras. No en Etiopía, o que es Etiopía, sino tras los ríos de Etiopía. Pero otra traducción dice, que es más correcta, dice: ay de la nación que está tras la masa de agua de Etiopía. Entonces, Etiopía aquí, en ese contexto, se refiere a todo el continente africano. Que Etiopía, el etíope o Etiopía, se llama la tierra de los quemados por el sol. La tierra de los quemados por el sol. O sea, nosotros los morenos. Sí. Somos descendientes de los etíopes. Alabado sea Dios. Entonces, eso es lo que significa Etiopía, la tierra de los quemados por el sol. Eso es lo que significa. Entonces, en ese momento se mencionaba Etiopía para referirse a todo el mundo negro. Sí. Todo África. Entonces, cuando se decía un etíope, sí, era diciendo un moreno. Por eso dice en el libro del profeta Ezequiel o Jeremías, hay un verso que dice: ¿mudará el etíope su piel? Sí. O sea, hablando del moreno. Sí. Alabado de nosotros los morenos. Gloria al nombre de Dios para siempre. Entonces, cuando dice entonces ahí: hay de la tierra que hace sombra con las alas,
que está tras los ríos de Etiopía. No podemos decir, por ejemplo, hay de la tierra que está tras los ríos de Estados Unidos y decir que es Estados Unidos. No hay coherencia. No podemos decir hay de la tierra que está tras los ríos de República Dominicana y decir República Dominicana. Por eso el encabezado es incorrecto. No es Etiopía. Está usando a Etiopía como referencia porque el profeta Isaías se encuentra en Judá. Él está señalando hacia el sur. Sí. Que empieza en Egipto, que es parte de África. Egipto. Hay de la tierra que está tras las aguas, que es lo correcto, de Etiopía. Entonces las aguas que están tras la tierra de Etiopía, que es todo África, en ese momento era todo África. Entonces, ¿cuál es la tierra que nos encontramos después de la masa de agua? Después del Atlántico. Estados Unidos de Norteamérica. O sea, en la dirección hacia el sur. Señala hacia el sur Etiopía, que es todo África. El profeta en Judá señala hacia el sur. El sur le queda África y después de África está el continente americano. Al norte. No, al sur. Al sur. Al sur de Judá, el profeta está en Judá, Jerusalén. Señala hacia el sur Etiopía, que es todo África. Y tras las aguas de África está el continente americano. Sí. Entonces, en esa dirección, y cuando observamos la característica en el versículo 2, también nos damos cuenta que no es África que se está refiriendo, como Etiopía. Porque dice que envía mensajero por el mar. Usted ve que está el mar aquí, ahora dice el mar. Que envía mensajero por el mar. Se está refiriendo al Atlántico que está entre África y Estados Unidos de Norteamérica. Dice, y en nave de junco por las aguas, anda, envía mensajeros veloces a la nación de elevada estatura. Esto quiere decir que los hombres son altos. Elevada estatura. Elevada estatura, la nación de elevada estatura, o sea, los hombres altos. Sí. Y la ropa de los norteamericanos, cuando llegan a nuestros países, bueno, a mí me llega mucha ropa de los americanos porque yo soy bien alto. De grande. Sí, pero se caracterizan por ser talla grande, porque son gente grande. Dice, de elevada estatura y tez brillante. Entonces, África no es de elevada estatura, los hombres son pequeños. Y tez brillante quiere decir piel blanca. Piel blanca. Alabado sea el nombre del Señor. Y en África no es conocida por la tez brillante o la piel blanca. Dice, sino Estados Unidos de Norteamérica. Son características que aplican a Estados Unidos. Al pueblo temible desde el principio y después. Temible desde el principio y después. ¿Por qué? Porque desde la guerra de independencia en el 1700, creo que 76 por ahí, cuando se declara la independencia de Estados Unidos, a la cabeza del presidente George Washington, en esa guerra de independencia vencieron a los británicos, al ejército, al imperio británico, lo vencieron ellos, que ahí es cuando nacen, que se unen ellos y nacen los Estados Unidos, porque ellos estaban peleando individuales. Por ejemplo, Virginia era una nación, Nueva York otra nación, y así cada estado era una nación. Pero ellos se dieron cuenta que tenían que unirse para hacerle frente a los británicos. Sí. Y entonces ahí se unen, creo que fueron 13 colonias, se unieron y entonces le hicieron el frente a los británicos y ahí nace Estados Unidos. Se llaman Estados Unidos porque los estados se unieron para hacerle frente al imperio británico. Entonces, en ese momento se unieron y vencieron a los británicos. Y de ahí en adelante han peleado más de 100 guerras a escala mundial. Por eso dice, al pueblo temible desde su principio y después, o sea, temible desde el principio y después. Estados Unidos en la actualidad es policía del mundo. Un pueblo temible desde el principio y después. Gente fuerte y conquistadora. Es decir, gente fuerte, Estados Unidos de Norteamérica, y conquistadora. Ha conquistado el mundo. Sí. Y conquistadora, cuya tierra es surcado por ríos. Cuando los norteamericanos llegaron, o los primeros emigrantes a Estados Unidos, ellos vinieron buscando, en esos momentos de esos descubrimientos, era oro lo que se buscaba. ¿No era Colón?
No, ya eso fue después. Sí, después de Colón, porque Colón fue el que abrió, América. Descubrió América, pero después entonces siguieron los emigrantes. Entonces los que llegaron aquí, más bien a Estados Unidos, llegaron buscando riqueza, porque se decía que los que cruzaban para este continente llegaban allá como llegó Colón, llenos de riqueza. Porque Colón llegó y recogió todo el oro aquí en República Dominicana y en todos los países de América, sí, Centroamérica y todo el Caribe. Entonces, los que vinieron, aparte de que eran emigrantes por su fe, por las persecuciones que habían de la corona y la iglesia católica a los que no se hacían católicos, entonces, pero también venían en busca de riqueza. Ahora, ellos no encontraron riqueza, sino tierra fértil. Por eso dice, cuya tierra es surcada por ríos. O sea, Estados Unidos de Norteamérica es una tierra surcada por ríos. Así mismo, como dice aquí. Que Etiopía no es así. O sea, sí, África no es así. No es así, exactamente, surcada por ríos, sino surcada por desiertos de África. Es conocida por la tierra quemada por el sol. Sí. Entonces, fíjese que ya estamos terminando, mis amados. Estamos entendiendo este trabalengua. Bueno, entonces cuando ellos llegan, los primeros inmigrantes a los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentran con que no hay oro, sino que lo que hay es tierra fértil. Entonces empezaron a sembrar la tierra y la tierra le produjo tan abundantemente, porque una tierra surcada por ríos, sí, que de ahí nace la fiesta de la cosecha o el día de acción de gracia. Fue por una cosecha. Sí. Alabado sea el Señor. Dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. Es un llamado en los últimos tiempos a todos los moradores del mundo. Cuando se levanten bandera en los montes, mira, o sea, los montes son aquí potencias mundiales. Sí. ¿Bandera de qué? De guerra. Y cuando se toque trompeta, escucha. O sea, se van a levantar banderas en los montes y se va a tocar trompeta. ¿Pero contra quién? Contra esa nación, contra los Estados Unidos de América. Dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto, o sea, observando todo lo que hace Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. O sea, yo lo voy a estar viendo bien y voy a estar examinando sus caminos. ¿Por qué Dios dice esto, amado? Porque es una nación que fue levantada bajo los mandamientos de Dios. Fue fundada por cristianos, pero trágicamente esos valores y esos principios bíblicos que son la base de los Estados Unidos de Norteamérica están siendo desplazados. Están siendo desplazados y están cometiendo muchas cosas que Dios dice, yo lo estoy mirando desde aquí, desde mi morada, y lo estoy mirando como sol claro después de la lluvia, dice Dios. Sí. Como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, esto es antes de la venida de Cristo, antes de que la tierra sea cegada, o sea, antes de que los santos sean recogidos de la tierra, cuando el fruto sea perfecto, o sea, cuando el fruto esté listo para cosecharlo, sí, esté la iglesia, y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas. Eso es antes de la siega, antes de la venida de Cristo. Podará con podadera las ramitas. ¿Cuáles son las ramitas? Fíjense que es Estados Unidos. Sí. Esto habla de una desintegración de la Unión Norteamericana. Sí, o por lo menos de los estados que pertenecen a Estados Unidos y las naciones que están por debajo de Estados Unidos. Podaré con podadera las ramitas. Y dice, y cortará y quitará las ramas. O sea, las ramas serán quitadas. Es un árbol grande, sí, que se ve desde toda la tierra, con muchas ramas por toda parte, y esas ramas serán cortadas, dice el Señor. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias del campo de la tierra. Todas las bestias de la tierra, o sea,
Esto habla de ruina. Ahora, ¿por qué viene la ruina? Porque hay un ataque antes de esto, indiscutiblemente, de un conjunto de naciones que se van a unir contra los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo encontramos en el versículo 3 del 18. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. O sea, la bandera y la trompeta son dos elementos clave para ir a la batalla. ¿Entiendes? La bandera es porque donde llega un país y conquista, pone su bandera inmediatamente como territorio conquistado. Amén. Eso representa la bandera. Por eso dice que el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y la trompeta es la señal de guerra, sí, al ejército. Entonces dice: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, o sea, no es un monte, no es una nación que va a venir contra Estados Unidos, son montes, son potencia, llámese China, Rusia, Irán y otros que se van a levantar contra los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es un ataque, un conjunto de naciones, sí, que vienen contra Estados Unidos. Y eso, mis amados, no está lejos, porque es antes de la siega. Entonces, para que surja la potencia del anticristo, Estados Unidos no puede ser potencia. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver si se entiende la idea. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vamos a ver si se está entendiendo la idea. Vamos a ver, ¿alguien está entendiendo? O sea, para que surja la potencia del anticristo, que no es Estados Unidos, entonces tiene que caer los Estados Unidos de Norteamérica, porque incluso en la batalla de Gog y Magog ya explicamos que Israel está solo en medio de la tierra. Sí. Entonces, cuando llega la batalla de Gog y Magog, ya Estados Unidos no está en el escenario. Razón por la cual usted ve, China ahora está callado. ¿Entiende? Porque China lo que está en negocio y en comercio. Sí. Pero China está arropando el comercio mundial, la economía mundial. Rusia, alabado sea el nombre del Señor, es un monstruo, alabado sea Dios, que posiblemente sea el Gog. Porque así como China tiene el ejército más grande del mundo, China tiene el ejército más grande del mundo, sí. Más que Estados Unidos. Rusia tiene la mayor cantidad de bombas del mundo. Y todas esas naciones que son contrarias a Estados Unidos y que están callados y que están tranquilos, si se arma un lío, van para allá. Entonces, se desplaza de Occidente la hegemonía mundial y se muda a Oriente. Eso es lo que presenta la profecía. Exactamente. Por eso todas estas guerras, todas estas situaciones, todos estos conflictos mundiales son la preparación de ese escenario. Porque mientras, por ejemplo, que Estados Unidos lo que está haciendo, está cayendo bien a muchos pueblos y a muchas naciones, pero no al mundo musulmán. Al mundo musulmán no. Porque nosotros tenemos que entender, fíjese que en la década, bueno, en el siglo pasado, cuando empezaron a surgir las películas, había un dilema entre el mundo asiático y el mundo norteamericano. Y es que en las películas siempre los malos eran los asiáticos, los chinos, los japoneses. Fíjese que eso, casi todas las películas de ese tiempo, los malos, porque todo es según el cristal con que se miran las cosas. Sí. Y entonces, aquí en Occidente, siempre veíamos a los orientales como los malos de la película, hasta que surge Bruce Lee. Sí. Cuando surge Bruce Lee, rompe
con ese modelo. ¿Entiendes? Pero era un asunto de no solamente de una política, de una película, sino de una política. Sí. O sea, de presentar a los asiáticos como los malos de la película, y así aparecían los chinos siempre en la película americana como los enemigos. Sí. Entonces aparece Bruce Lee y rompe con este patrón, con ese modelo, y entonces hace una película donde él es el protagonista. Entonces los malos son los norteamericanos. Lo que trato de decir con esto, mis amados, es que nosotros incluso como cristianos no debemos parcializarnos, porque pudiéramos ver, supongamos, desde nuestra esfera, estar a favor de una nación y estar en contra de otra nación por naturaleza. Pero nosotros no podemos ser así, sino que nosotros debemos irnos al centro y estar en el centro y actuar en justicia. Es como los religiosos, Aaron, que veían a los judíos como exacto, la peor cosa. Como la peor cosa. Sí. Exactamente. Entonces, fíjese que hay conflicto entre República Dominicana y Haití, como hay conflicto casi en todas las naciones de la tierra que tienen frontera. Tienen frontera, así es. Hay conflictos, pero las autoridades que hagan su trabajo, pero la iglesia hace su trabajo. El trabajo de la iglesia es que aceptar a personas de cualquier nacionalidad, sí, sin hacer acepción de personas, pero fácilmente hayan personas cristianas, ¿usted me entiende?, que tengan su rencor contra personas de nacionalidad haitiana, y no puede ser así. Así es. Entonces lo que tratamos de decir con esto, mis amados, es que realmente desde aquí, desde Occidente, nosotros vemos al mundo asiático y musulmán como los malos, pero ellos de allá para acá, ¿quiénes son los malos? Somos nosotros. Tiene cada quien en su ideología y su filosofía. Entonces nosotros no nos podemos ir a favor de ningún bando, sino que nos preparamos, porque esas potencias y esos países tienen unas bombas ahí que son para usarlas. Ay, santo. Un día. Exactamente. Y que hay unas llamadas orgivas que son desde 100 veces a 1000 veces más potentes que la tirada en Hiroshima y Nagasaki, Japón, en el 1945, donde ciudades enteras fueron barridas a la redonda, 10 kilómetros a la redonda, fueron barridas llevándose todo a su paso. Esas dos bombas, y si las de ahora son cientos de veces, hasta miles de veces más potentes que esa, se dice, amado, que una bomba de esas puede barrer una ciudad entera de Estados Unidos. O agarrar a la República Dominicana y hundirla. Una sola bomba de esas. Una sola. O sea que eso cae, amado, y se lleva una nación completa. Una sola. Y hay más de 17,000 en el mundo. Más de 17,000 bombas de esas en todo el planeta. Lo que nos lleva a entender a nosotros, mis amados, que estén problemas en Israel, que tiene sus promesas y su profecía. Está el problema en Irán, en Rusia o en Estados Unidos. El papel de nosotros es predicarle a las almas para que se salven. Sí. Y decirle a la gente, se va a armar un lío. Arrepiéntanse. Se va a armar un lío. Váyase a Ezequiel 38 para que usted vea el lío que se va a armar. Se va a armar un lío. Va a haber una situación fea. Y tarde o temprano, Estados Unidos va a dejar de ser potencia. Va a dejar de ser potencia. Todo lo que Estados Unidos está haciendo va a llegar el momento que ese mismo sistema lo va a tomar ese control. Uno de los países del Medio Oriente, de Oriente o del Norte, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Que Dios tenga misericordia, es lo que tenemos que decir. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que estemos preparados y que nos esforcemos en predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ya la película está firmada. Ya la película está firmada y lo que está escrito se va a cumplir.
¿Hay turbulencia? Sí. Puede ser incluso ahora que se desencadene la batalla de Gog y Magog. Ay, santo. Puede ser ahora. No lo sabemos, pero está escrita. Está escrita. Y son un conjunto de naciones. Usted se le hace como tarea Ezequiel 38 y 39 como tarea. Y analice esa batalla que está escrita, que viene en un conjunto de naciones contra Israel. Y está ahí. Esa batalla puede ser ahora porque entre esas naciones, ¿quiénes están? ¿Quiénes están? Irán, Rusia, los reyes del Oriente, algunos países africanos, alabado sea Dios, que vienen contra Israel como un nublado, como una tempestad, como la arena del mar. Vienen para borrar a Israel de sobre la faz de la tierra. Y Dios va a defender a Israel en ese momento milagrosamente. Entonces, la película ya está filmada. Y está corriendo ya. Ahora, que sea ahora, no lo sé. Que sea dentro de 50 años, no lo sé. Pero los países que están en la profecía están en el escenario ahora. Sí. Y están pendidos. Y están sonando ahora. Están calientes. Y el avipero está ahora. Ahora, que sea ahora, no lo sé. Si son ensayos de calentamiento, no lo sé. Pero están ahí. Y es ahora que se están moviendo las aguas. Por eso, a predicar. No perdamos el tiempo. Hay un pueblo de Dios grande que está enfocado demasiado en las cosas de esta vida y no estamos enfocados en la salvación. No estamos enfocados en la salvación. Y hay que enfocarse en la salvación. Sí. La amenaza de Irán en la actualidad es hacia Estados Unidos. Sí. Hay amenaza. Porque cuando decimos que está amenazando a Israel, no, es un lenguaje. Sí, alabado sea Dios. Porque está más cerca. Porque está más cerca, pero la amenaza es contra Estados Unidos. Del presidente y su nación. Exactamente. El mundo musulmán está picado con él. Pero claro que sí. Pero los dos jefes ha sido Donald Trump, que se lo ha matado ya mismo. Oh, claro que sí. Entonces, los aliados de Irán, ¿quiénes son los aliados de Irán? China. Sí. ¿Quiénes son los aliados de Irán? Rusia. Corea del Norte, Corea del Sur. Exactamente, Corea del Norte específicamente. Es decir, que hay un brazo fuerte en naciones que están tranquilas ahí y que de seguro que no están mirando con buenos ojos, aplaudiendo lo que acaba de pasar. Posiblemente hayan conversaciones, reuniones. ¿Qué vamos a hacer? Porque cae el ayatolá. Sí. Porque es un régimen. Pero en China, ¿qué es lo que hay? Un régimen. Sí. Es un régimen. Sí, ¿verdad? Porque se tenía 30 y pico de años gobernando ahí. Sí. Casi 37. Entonces, el Xi Jinping de China es un régimen. Pero Corea del Norte, ¿qué es? Otro régimen. Y cosa. Putin dice que hay una democracia en Rusia, pero una democracia amañada. Igual más o menos que la de Venezuela, que siempre ganaba en Venezuela Maduro. En Rusia siempre gana Putin. Pero lo quieren por lo menos. Sí, porque él ha hecho un buen gobierno y los rusos quieren a Putin. Sí. Pero él tiene todo amañado y condicionado a lo que él quiere. ¿Entiendes? Pero son régimen. Sí. Unos son directos y otros son indirectos, con una constitución amañada, pero realmente, mis amados, hay muchos enemigos de Estados Unidos que están callados. Entonces dice que se levantará bandera. Dice: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, son montes, sí, son potencias, mirad, estén atentos,
Observen. Y cuando se toque trompeta, escuchar. Se van a levantar bandera en los montes y se va a tocar trompeta. Y eso es anuncio de guerra contra esa nación que será dejada como guarida de chacales, avestruces y de las aves del cielo. Y dice al final, en aquel tiempo, versículo 7, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, de pueblo temibles desde el principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por río, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Es decir, que habrá un arrepentimiento. Estados Unidos se arrepiente al final, pero primero viene un azote fuerte. Al final se arrepiente, pero ya sin fuerza. Dios le bendiga, mis amados. Vamos a ver qué opinión tiene usted. Vamos a ver qué están diciendo los comentarios aquí. Está hablando duro ahí. Gloria al nombre del Señor. Tenemos muchos comentarios. Dice Kiabo, ¿podrá caer país, Estados Unidos, China u otro país y no va a pasar nada? Pero si cae Israel, es como si fuera mentira la palabra. Exactamente lo que está escrito. De acuerdo, Kiabo. Israel ya no caerá, pero cualquier otra potencia, por alta que se vea, existe la posibilidad de caer. Y por la opulencia y la altura del imperio, eso no quiere decir que no pueda caer, porque primero fue Egipto y cayó. Siria cayó. Babilonia, que fue terrible, cayó. Después se levantaron los medos y los persas, o Persia, cayó. Después se levantó Grecia con Alejandro Magno y cayó. Después de eso se levantó el Imperio Romano, que duró alrededor de 1000 años y cayó. Después se levantó el Imperio Otomano y cayó. Y todos los imperios que se han levantado han tenido su momento de ascenso, gloria y caída. Todos los imperios de la tierra han tenido una sentencia. Amén. Dice por aquí Sonia Carrasco, pastor, mañana luna de sangre. Ay, Padre amado. Ay, santo. Juicio. Sí. Luna de sangre. Ya usted sabe. Son señales de juicio. Dice Milagro Mendoza, dice Ezequiel 38:39. Lo había leído y profundizado. Me gusta leer y escudriñar bien la palabra. Por eso entiendo bien lo que usted dice, Pastor Cabral. No podemos ser cristianos de oído, sino de estudio. Sí, eso es correcto. Y no solamente hay una sentencia sobre Estados Unidos. Por ejemplo, la hermana Milagro Mendoza se encuentra en Bélgica. Amén. Pero Bélgica está cerquita de Ucrania, por ahí también. O sea que la tierra que está encardeada, nosotros estamos lejísimos de aquí. Pero ellos que están ahí cerca, están en el patio de fíjese que cuando hubo el problema en Siria, 2014, 2015, en Siria, que salieron los sirios huyendo, desahuciados de su nación por la guerra que había, fueron a parar a todos esos países, entre ellos Bélgica, los sirios, cruzando fronteras. Y los de Ucrania. También los ucranianos también. Es decir, que esos países están llenos. Son fronteras. Sí, son fronterizos todos. Es decir, que y aquí en República Dominicana no se sabe en el momento, Dios nos libre de que pueda haber un conflicto bélico con Haití. O sea, habrán guerras y rumores de guerra. Y rumores de guerras. Nación contra nación. Y habrán terremotos. Y habrán pestilencias. O sea, aquí lo que hay que tener a Cristo hasta los huesos. Sí, santo. Tener a Cristo hasta los huesos. Gloria al nombre del Señor. Julia Tejada dice:
La desesperación será tan grande que se dirá, ven Señor Jesús. Claro que sí. Ese acomodamiento que tenemos nosotros como pueblo del Señor, eso va a tener sus consecuencias. Dice Débora, sí hermano, si esta que tiene que salir luna de sangre, eso es guerra y guerra. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, digo nosotros porque yo también estoy incluido ahí, no tomamos en cuenta que los eclipses de sol y de luna son mensajes. De juicio. Son mensajes. Se le llaman eclipses, humanamente hablando, pero son mensajes. Amén. Del Dios del cielo. Exactamente. Ya estamos en marzo. Gloria al nombre del Señor. Casi siempre los eclipses de sol y de luna aparecen en día señalado en el calendario judío. Amén. Bienvenida García dice, Señor, ten misericordia. No se asuste por esto. Es mejor conocer las cosas. ¿Entiende? Porque los que están ahora en Irán están temblando. Los que están ahora mismo en el Líbano, yo vi anoche la noticia, que los que están en el Líbano, que estaban ahí de vacaciones, son países donde el turismo... ¿Dubái? No, en el Líbano. Y la gente que están en el Líbano de vacaciones ahora están metidos en un problema serio, porque hay amenaza de Israel para atacar, eso es ahora, hoy mismo, sí, para atacar al Líbano. Entonces tuvieron que cerrar el espacio aéreo y suspender los vuelos internacionales. Entonces los que están ahí que se quieren ir están ahí presos. Están presos, pero uno de los objetivos de Israel son los aeropuertos. Ay, santo. Entonces, esa gente que están en el Líbano, tanto los habitantes locales como los que son turistas que ahí quieren irse, no pueden. Eso está ocurriendo hoy mismo en el Líbano y eso es pánico. Los que están en Jerusalén, que viven en Jerusalén ahora mismo, están que en un día tienen que meterse en los refugios hasta 15 veces corriendo. Suena la alarma. Y los que están de vacaciones para allá, pues hay que muchos que se van para allá. Atrapados porque no hay vuelo. No, porque un avión en el aire lo explotan. Exactamente. Entonces hasta 15 veces en el día tienen que salir huyendo a los refugios. Sí. Porque eso, cuando suena la alarma, es porque vienen misiles. Sí. O sea que tienen la cúpula. La cúpula de sí, la que indica cuando hay proyectiles y cosas así. Dice Sonia Carrasco, habrán 3 eclipses en este año. Entonces todo eso son indicativos. Alabado sea el nombre de Dios, de que Cristo viene. Ay, santo. No, y que Jesús dijo, claro, dijo que cuando ven estas cosas, alegres y gócese porque la venida está a la puerta. Entonces nosotros estamos tranquilos, pero hay en países que la gente no está tranquila, la gente está en tormento. Y dice que es necesario que todo esto acontezca antes de su venida del fin de siglo. O sea que estos son señales inequívocas de que nos vamos. Los que están en Irán. Y no queremos ir. Sí, los que están en Irán no están tranquilos. Porque hay muchos muertos. Y sigue la escalada. Porque la guerra entre Estados Unidos e Irán no terminó. Lo dijo el presidente de Estados Unidos anoche. Que van 3 militares norteamericanos caídos. Y que posiblemente hayan más. Vayan a haber más. Sí. Se le está diciendo que esto será una escalada que seguirán hasta tener el control de la nación. Sí. Y seguirán entonces los bombardeos, buscando objetivos. Sí. Entonces... Sí, porque ya pusieron otro ayatolá, como ellos dicen. Ya pusieron otro jefe ya ahí. Ya se lo llevaron. ¿El otro? El otro se fue ya también. Pero, ¿el otro cómo se llama? El que pusieron, el sucesor, sí, ya se lo llevan también. Ah, pero yo sabía eso porque yo lo comí en noticia anoche, pero yo vi que, ¿sabes cómo se llevan el primero? Después pusieron el otro ahí. Sí, ya el otro se fue también. Ah, pero... Están descabezando. Santo. Sí. Sí, porque yo vi que lo pusieron ahí en la red estaba, que pusieron ya el nuevo
Sí, no, ya ese se fue también. También. Sí, creo que eso fue lo que vi anoche en la noticia. Decía un judío que estaba transmitiendo en directo, ese David Diamond, algo así se llama. Sí. Un judío evangélico, cristiano. Y él estaba diciendo que el nuevo líder duró menos que un resfriado. Ay, santo. Lo pusieron y lo llevaron de la vez. Lo eliminan de una vez. Entonces, eso es una operación, le llaman operación quirúrgica. Ay, santo. No una guerra contra la nación, sino ubicando objetivos. Como haciéndole una cirugía y sacando los objetivos. Hiriendo la cabeza. Si donde quiera que hay una cabeza, la fuerza de inteligencia se estaba moviendo. Usted sabe que cuando tiraron esa bomba, se llevaron a muchos de la seguridad, de hombres, todo. Fueron muchos que murieron ahí en ese... Sí, fueron creo que 30 líderes que estaban en una reunión. Y eso fue como, digamos, a las 11 o 12 del día, ¿verdad? Sí. Aunque aquí era la madrugada, ¿me entiendes? O sea que, ya te sabes, a pleno día. Eso fue ubicado, ¿verdad? Entonces, mis amados, se está cumpliendo la profecía. Lamentamos todas las muertes. Sí, sí. Indiscutiblemente, son almas que se están perdiendo. Y ese no es el propósito de Dios, pero este es el fruto y resultado del pecado. Y como hoy la balanza se está moviendo en esos lugares, pongamos nuestra barba en remojo. Decían antes en los campos, cuando la gente usaba barba, decían, cuando tú veas que estén afeitando, pues sabes que las barbas secas son duras. Sí. Y cuando se mojan, son más suaves. Entonces, si tú ves que andan afeitando, pon tu barba en remojo. Yo diría que el presidente de Cuba tiene que estar temblando. O sea, que él es ese bloque. Sí, sí. Cuba tiene que ser el próximo en la lista. Sí. Seguro que sí. Porque el aplauso que el mundo está haciendo a lo que está haciendo Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, lo fortalece mucho a él para llevarse a Cuba. Y son contrarios. Muy contrarios. Bueno. Dios le bendiga, mis amados. Gracias por estar en la sintonía. Hemos terminado en este día. Gloria al nombre del Señor. Las cosas se van a seguir moviendo. Se van a seguir moviendo. Sigamos trabajando para Dios. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir hablando la palabra del Señor. Vamos a seguir diciéndole al mundo que solamente Cristo salva, que solamente Cristo liberta, que solamente Cristo rompe las cadenas. Son las 8:19 de la mañana. Nos pasamos con varios minutos en este día. Gloria al nombre del Señor. Y debe ser nuestra oración que las almas se salven. Sí. No podemos inclinarnos a ningún bando. A ningún bando. Sino nuestra oración debe ser a favor de las almas. Sean judíos, sean musulmanes, sean estadounidenses. ¿Entiendes? No de que nos duelen estos y aquellos no nos duelen. Eso no es de Dios. Tenemos que orar por todos iguales. Sí. ¿Entiendes? Salvación. Lamentablemente la ayatollah ya sabemos dónde está. Sí. Lamentablemente. Y él creía que era un líder, representante de Dios en la tierra. Un papa. Papa. Sí, un papa. Para el mundo musulmán, un papa. ¿Varón? Sí, el papa musulmán. Claro que sí. Entonces, sabemos dónde él está. Dice Joan Naguaba, Dios bendiga a Joan Naguaba. Estuvimos por allá el sábado por donde Joan Naguaba. Gloria al Señor. Sí, creo que el sábado estuvimos por allá. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía. Amado amiga y amigo, este es el momento de salvación. Lo más importante que te podemos decir hoy es que tiene un alma preciosa que salvar. Que Cristo quiere salvarte y perdonarte. Hay que estar listo, hay que estar preparado. Por eso te invitamos a que repite esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, he escuchado tus palabras y reconozco mis pecados. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí. Señor, gracias por salvarme.
Señor, gracias por perdonarme. Padre, mira las vidas que en este momento te aceptan como Señor y Salvador. Pedimos que le reciban tu presencia, que perdone sus pecados y que le cubra con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mil gracias. La hermana Fidelisa Rosario les invita a las 3 de la tarde. Amén. Para que le acompañen en el programa Orando se rompe la cadena. Ya saben los que están por aquí vía Facebook Live y los que están vía TikTok. Usted entra al canal José Cabral Santa María, se suscribe y a las 3 de la tarde cuando inicie el programa le estarán enviando la notificación. Usted activa todas las campanitas de notificación para que YouTube le notifique. Amén. Gloria al nombre poderoso de Dios para siempre. Amén. A su nombre, gloria. El primo Luis no vino hoy. Son primos, la sierva y Luis. Amén. Son García. Amén. Así, hermana Lorena. Ningún bando, orando siempre por estas almas. Esa es la postura correcta. Amén. Orando por todas las almas, por todos los pueblos y por todas las naciones. Amén. Y no como a veces se fijan posiciones y posturas, como si Dios actuara imparcialmente. La copa se está moviendo, de la ira de Dios se está moviendo, y a quien se la pongan en la mano, se la tiene que tomar. A Israel se la pusieron en las manos por casi 2000 años, y tuvo que tomársela. Yo sé que ese líder musulmán varón cuando despertó, ya te sabes, en el infierno, varón. Sí, porque a veces la gente cree que por la altura, por la posición, yo soy intocable. Y soy intocable. Mira, ya te sabes. Es simplemente un perdido más. Ya te sabes. Entonces, agarrémonos cada día más del Señor. Creamos siempre en nuestro Salvador. Estemos siempre abrazados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no importa lo que pase. Lo que importa es que Cristo murió y nos salvó. Amén. Entonces nosotros nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo capítulo de la oración matutina al pie del cañón. Han estado con ustedes en este día Francisco Rosario Johnson y el pastor José Cabral Santa María, deseando que la paz del Dios Todopoderoso ilumine su pensamiento y le conceda abundancia de paz. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Nos fuimos! Aleluya.